El circuito de la figura ha estado cerrado por mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia de potencial en el capacitor? Si la batería se desconecta, ¿cuánto tiempo pasa para que el voltaje del capacitor baje a un décimo de su valor inicial? Pues bien, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Tenemos que considerar de que como el circuito de la figura ha estado cerrado durante mucho tiempo, esto quiere decir de que el tiempo t tiende a infinito, por lo cual el condensador se comporta como si fuera un circuito abierto. Así que ese circuito que está en la figura es mucho más fácil de escribir considerando la fuente de 10 volts y esa fuente de 10 volts va a estar en paralelo con esta resistencia de 1 ohm que se encuentra en serie con la resistencia de 4 ohm y a su vez están en paralelo con la resistencia de 8 ohm y esta se encuentra en serie con la resistencia de 2 ohm. Y acá nosotros tenemos entonces el condensador actuando como un circuito abierto. Lo que tenemos acá es una rama que se forma a la izquierda y otra rama que se me forma a la derecha, por las cuales va a fluir una corriente I1 y una corriente I2 respectivamente. Para poder obtener la corriente de I1, tenemos que considerar que el voltaje de estas dos resistencias de la izquierda que están en serie es el mismo que el voltaje de la fuente. Luego, tenemos entonces de que I1 va a tener que ser igual a 10 volts dividido por la resistencia de la rama izquierda, y eso es simplemente un ohm. Permítanme borrar esto. Eso es simplemente un ohm más 4 ohm. Esto me va a quedar 10 volts dividido por 5 ohm y esto me va a quedar 2 amperes. Análogamente, para la rama de la derecha, nosotros tenemos que esto me va a quedar 10 volts dividido por 8 ohm más 2 ohm y esto me va a quedar igual a 10 volts dividido por 10 ohm y esto simplemente me queda un amper. Sin embargo, nuestra pregunta es, ¿cuál es la diferencia de potencial de cada capacitor? Pues bien, si nos concentramos en el primer elemento de la rama izquierda, un ohm, y este otro de 8 ohm, yo tengo que la diferencia de potencial que corresponde al condensador que está acá abajo va a ser igual a la diferencia de potencial de la resistencia de 8 ohm menos la diferencia de potencial de la resistencia de 1 ohm. Luego, el voltaje del condensador va a ser igual a el voltaje de la resistencia de 8 menos el voltaje de la resistencia de 1 ohm. Así que esto me va a quedar 8 ohm por 1 amper menos 1 ohm por 2 amper y esto me va a quedar igual a 8 volts menos 2 volts y finalmente esto me va a quedar igual a 6 volts. Eso que está acá es el voltaje del condensador. Muy bien, ahora lo que tenemos que considerar para la parte B es que el condensador va a actuar como una fuente y en ese caso vamos a tener la resistencia de 1 ohm, 8 ohm que van a estar en serie entre ellas y aquí vamos a tener el condensador de un microfaradio actuando como fuente
tenemos esta resistencia de 4 ohm conectada en serie a su vez con una resistencia de 2 ohm. Luego, lo que vamos a hacer ahora es encontrar el circuito equivalente para poder obtener la constante de tiempo RC que nos va a ayudar a finalizar este ejercicio. Tenemos entonces de que acá arriba tenemos que estos dos que están en serie suman 9 ohm. Esto está en paralelo con el condensador de un microfaradio y a su vez está en paralelo con las resistencias de abajo que juntas suman 6 ohm, puesto que también están en serie entre sí. Finalmente, acá vamos a tener un condensador de un microfaradio y acá vamos a tener una resistencia equivalente. La resistencia equivalente en este caso, ¿cierto? Es un noveno más un sexto, todo esto a la menos 1. Esto me va a quedar igual a 5 sobre 18 a la menos 1. Esto me va a quedar 18 sobre 5 ohm y eso va a ser igual a 3 sextos ohm. Ahora, lo que hay que tener en claro, ¿por qué necesitamos la resistencia equivalente? Es que necesitamos la constante de tiempo tau igual a RC, que en este caso va a estar dada por la resistencia equivalente por la capacitancia. Y eso se reduce en lo siguiente. Esto me queda tau igual a la resistencia equivalente por la capacitancia, y esto me va a quedar entonces 3,6 ohm por un microfaradio, y esto me va a quedar entonces 3,6 microsegundos. Esa es la constante de tiempo de este circuito. Como se cargó inicialmente el condensador, este condensador va a quedar con una carga máxima Qmax. Y para un tiempo t igual a 0 durante el proceso de descarga, ojo, para el proceso de descarga, entonces vamos a tener de que la carga en función del tiempo va a ser este Qmax por la exponencial de menos t sobre la resistencia equivalente por la capacitancia. Ahora, como lo vemos ahora, tenemos entonces de que el voltaje del condensador en todo tiempo va a ser igual a Q de T dividido por la capacitancia C. Luego, para T igual a 0, yo tengo que el voltaje del condensador es simplemente Qmax dividido por C. Y para T asterisco, el voltaje del condensador va a tener que ser igual a un décimo de B sub 0. Luego, esto me va a quedar acá Qmax dividido por C por la exponencial de menos T sobre R sub E por C. Y esto va a tener que ser igual de T asterisco. Y esto va a tener que ser igual a un décimo de Qmax partido por C. Se nos van los Qmax, se nos van los Qmax. Y me queda entonces de que la exponencial de menos T asterisco dividido por la resistencia equivalente por C, ¿cierto? Va a tener que ser igual a un décimo.
Calculamos el logaritmo natural a ambos lados y me queda que menos t dividido por r sub e va a tener que ser igual a menos el logaritmo natural de 10. Y de aquí entonces me queda que t asterisco es igual a la resistencia equivalente por c por el logaritmo natural de 10. Y eso me da un valor de 8,28 microsegundos. Es decir, en 8,28 microsegundos, el voltaje del condensador decayó a un décimo del voltaje inicial. Y con eso se da por concluido el ejercicio.